Seguimos con el programa casi emocionadas. Sí. O sea, estamos desde el encuentro con la vida, desde el toque musical hasta este momento, es decir, madre mía, cómo arranca la tercera edición de Ínsula. No sé si vamos a ser capaces de mantener. Pero bueno, yo soy Lorena Sánchez, soy editora de ciencia en The Conversation y estoy realmente ilusionada de tener hoy por fin esta conversación leo su biografía porque se han dicho muchas cosas de ella, pero algunas no, y es bonito conocerlas. Ella es Ana María Crespo de las Casas, nacida en Santa Cruz de Tenerife. Es doctora en biología y ha sido catedrática emérita, es ahora catedrática emérita en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Es así? Algunas cosas de ella que nos han dicho, como por supuesto es presidenta de la Real Academia de Ciencias, que esto también lo comentaremos a lo largo de la conversación, porque es todo un hito como mujer, como científica y como persona, entiendo. Ella es en este momento investigadora asociada de uno de los 12 museos más importantes del mundo, el Museo de Chicago. Ha recibido una distinción que no ha recibido nadie en España, ¿no? La medalla Acarius en 2012. ¿Es así? Por supuesto, ya he mencionado que ha sido doctora honoris causa de la Universidad de La Laguna, cosa que de hecho lleva el anillo puesto, que creo es el anillo que la distingue. Algunas cosas de ella que a mí me han parecido realmente interesantes, ¿no? Apetecibles, o estas cosas cuando uno quiere ser científico. Y es que ha participado en numerosas expediciones como bióloga. Ha estado en el suroeste de China, dirigiendo una expedición de investigación allí. Has estado en el sur y el noreste de Sudáfrica, Marruecos, Kenia, la cordillera andina en Perú, California, Japón, Australia, todos los continentes, buscando en lo que ella es experta, que son seres extraordinarios. Ella es experta en líquenes y hongos, y son seres extraordinarios. Su investigación le ha hecho publicar más de 250 publicaciones científicas. Nos has contado 100 de ellas en revistas de altísimo impacto. Y todo comenzó aquí. Hemos titulado esta conversación Un viaje a Marte, porque Ínsula tiene como lema ciencia y ficción. Por eso Rafael Sarralde buscaba una película de ciencia ficción que le había gustado. Vamos a hacer un viaje a Marte, si me lo permites, desde tus comienzos. Ese lugar donde naciste, que es Santa Cruz de Tenerife. Me gustaría conocer, y seguro que nos gustaría conocer a todos, quién es esa niña, quién fue esa niña que vemos en la pantalla. A ver, pues, yo creo que ahí tenía un año. Era una niña de Santa Cruz, una hija de familia numerosa, de aquellos años donde teníamos poco todavía. Y mis padres tuvieron que hacer muchos esfuerzos para que aquella prole, primero para meterlas en camino, y en segundo lugar para que se pudieran educar. Entre los padres y los abuelos también, porque esa niña, que era una fantasiosa tremenda, tenía unos abuelos estupendos, tanto los peninsulares como en particular los que más traté, que eran los canarios. Esa niña tenía un abuelo que había sido alumno de Cajal y que, siendo adolescente, me contaba cosas de don Santiago. Y otro abuelo aquí que se empeñó en empezar a dividir con 5 años, mi aquello, más o menos. Y bueno, una niña normalita, como los niños y las niñas que cuentan con cariño alrededor y que también con educación. Quiero decir que no se podía uno portar mal y no te daban todo lo que pedías, ni muchísimo menos. A veces porque no se podía y otras veces por educarte. Cuando te daban la paga semanal y el jueves le decía yo a mi hermana, que era mejor organizada que yo,
¿no te queda algo para que compremos una regaliz y un refresco? Y me decía, no. Y mi padre o mi madre decían, ¿ya te lo gastaste? No tienes más, hasta que te toque. Y ese tipo de cosas ayudan. Mi abuelo, que el canario, el otro que decía antes, alumno de Cajal, era mi abuelo, el Maragato, leonés. Pero mi abuelo canario, palmero de origen, como mi abuela, era médico en el sur de Tenerife, había muy poquitos. Y la cultura del esfuerzo, yo creo que has dicho algo, aparte del dividir, que yo creo que fue mucho menos importante, lo que era mucho más importante era la cultura del esfuerzo. Del esfuerzo. Pero has dicho algo de esa niña y es que era muy fantasiosa. Yo sé que tú tenías un sueño muy especial. Sí, te refieres al título que das a la conversación. Sí, yo cuando tenía 6 años me daba porque quería ir al planeta Marte. El planeta Marte a mí me parecía que era un poco como, yo creo que era como el sur de Tenerife, que me gustaba ir y era eso como el planeta Marte. Y quería llevar un baúl y quería ir en un paraguas. Pero tenías un baúl de verdad. Sí, era una señora que se había ido de monja y había dejado un baúl para que mi madre se lo cuidara. Y el baúl era una cosa maravillosa, pues tenía tapa y dentro había muchísimas cajitas con tapa. A mí aquello me parecía una cosa maravillosa y yo quería llevar ese baúl al planeta Marte. Con un paraguas corría y corría por la azotea de atrás adelante y de adelante atrás porque luego pensaba yo que en algún momento saldría volando. El problema es que mis hermanos pequeños, para darme la sorpresa, lo intentaron y aquello pudo haber sido fatal. Casi llegan a Marte. Casi llegan a Marte, sí. ¿Y ya recogías pequeñas cosas para meter en ese baúl? ¿Puede venir de ahí esa intención de recoger las cosas asombrosas que veías y clasificarlas? Sí, seguramente, sí. Bueno, las cosas pequeñas a mí me atraían mucho. A mí me enseñaron a bordar y me gustaba muchísimo el trabajo manual y el fijarme en los puntos, en lo pequeño. Y luego hay que ver que los líquenes en los sitios volcánicos a veces no nos damos cuenta que están, pero si te gusta fijarte en lo pequeño sí que están, sí que se ven. Yo creo que seguramente sí, a lo mejor no lo sé, pero pienso que quizás sí. Ese sueño de recoger cosas pequeñitas. ¿Y por qué los líquenes? Mira, tienes ahí algunas imágenes de líquenes y hongos. ¿Por qué líquenes y qué es lo que encontraste especial en ellos para dedicarle tu carrera investigadora? ¿Por qué líquenes? Los líquenes son organismos simbióticos. Son hongos que para poder vivir del sol y del aire, para hacer fotosíntesis, se asocian con un alga. Y se asocian tan profundamente que forman parte de un mismo cuerpo. Eso es el alga está en superficie, cerca de la corteza superior, y el hongo es todo lo demás. Eso, la simbiosis, esa profunda simbiosis, tiene la particularidad de que una vez que se ha formado un líquen, y hablo de la historia evolutiva, una vez que se ha formado, ya uno no puede vivir sin el otro, los dos partners. Es irreversible. Eso es una simbiosis profunda. Como saben, cada una de nuestras células, de nuestro cuerpo, y el de los animales y el de prácticamente todos los organismos, es producto de una simbiosis.
La cooperación primera, es mucho más habitual en la naturaleza que la no cooperación, ¿no? claro, la manera de entender la simbiosis, yo creo que la evolución, la gran idea de Darwin, él la formula y luego hay que ocuparse de documentarla. Él tenía una documentación enorme, pero ponerlo todo, hacer casar bien todas las piezas, todavía no hemos terminado, estamos en ello. Para que el tiempo, desde que hay vida sobre la Tierra, a lo mejor 4.200 millones de años, hasta hoy sea suficiente para que haya la enorme Diversidad que tenemos. Diversidad, supongamos 14 millones de especies. Para eso, la frecuencia con la que los organismos cambian, la frecuencia de mutación, y se queda, no da tiempo. No da tiempo. Si solo pensamos en las mutaciones, no da tiempo. Hacen falta otros procesos coadyuvantes, algo más tiene que pasar. La simbiosis, por ejemplo. La simbiosis hace dar saltos. Salto evolutivo que permite. Eso es una mujer la que lo pone sobre el tapete. Lynn Margulis. Lynn Margulis. A Lynn Margulis, por cierto, no le dieron el premio Nobel. Conste que yo creo que todos los premios Nobel que conozco, todos de ciencia, quiero decir, son merecidos, a mi entender. Pero hay sesgo de género que se ha estudiado y está. Uno de los sesgos, uno de los ejemplos de sesgo es Lynn Margulis. Y hay bastantes datos que lo corroboran o por lo menos esa afirmación se puede respaldar. Lynn Margulis descubrió la trascendencia de la simbiosis y murió en el año, creo, en el año 11 me parece, y no le dieron el premio Nobel. Y fue muy discutida y muy controvertida. Muy controvertida, muy controvertida. Muy controvertida porque creían que ella trabajó bastante en España, yo la conocí poco, pero trabajó bastante en España. En particular con grupos de microbiólogos, el grupo de Guerrero, trabajó mucho en España. Y ella contaba que ella se acercó a la simbiosis y estudió a los rusos, que se habían ocupado un poco de ellos a final del 19, Merezhkovsky y otros. Estos, al analizar un solo organismo, digamos, es una simbiosis icónica la de los líquenes, le hizo pasar a profundizar en todo ello. Lynn Margulis de ninguna manera se oponía a la teoría evolutiva, por Dios, no, de ninguna manera. Pero los que se consideraban grandes científicos, por otro lado, pero se consideraban más depositarios, porque habían colaborado en la síntesis biológica y Lynn no llegó en ese momento. Consideraron que estaba contraviniendo el que la fuente del cambio es la mutación. Ella no decía otra cosa. Lo que decía es que además de la mutación había la simbiosis en la célula. En la simbiosis había mutaciones de cada uno de los organismos que estaban allí. Y al final daban una célula que era capaz de hacer muchísimas más cosas que antes. Por ejemplo, de volverse, dividirse para constituir organismos pluricelulares, por ejemplo. Que eso fue un salto enorme. Y muchos más detalles que no me vale la pena meterse. Tendremos algún día un encuentro sobre Lynn Margulis que lo merece. Sí. O sea, esto sería precioso, darle a Lynn Margulis alguna vez hacer un encuentro específico sobre ella, que podamos celebrarla. Es que hay... Pero eso en el próximo Ínsula. Sí. Cuéntame qué fue, porque hay algo especial en los líquenes a lo que prestas principal atención científica y tiene que ver con que son biomarcadores de contaminación atmosférica, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hacen?
A ¿Cómo ver, lo hacen? porque Mira, viven aquí, del ahí aire. tienes otra imagen bien bonita. Porque viven del aire. Viven del Porque aire. viven del aire. Viven del aire. Mientras el aire va bien, todo va bien. Es decir, viven del aire y de la humedad que hay en el aire, por supuesto. Cuando no hay humedad, se duermen y aquí no ha pasado nada y están durmiendo hasta que vuelva a haber humedad. Pero no se pudren por dentro. Eso no sabemos muy bien. Creemos que algo somos capaces, pero yo creo que estamos todavía ahí en términos especulativos. Pero bien, los líquenes tienen la posibilidad de vivir del aire y, digamos, cuando el aire está limpio, el líquen vive bien. Pero cuando el aire, por ejemplo, lleva disuelto, es decir, el agua del aire lleva disuelto contaminantes, son extraordinariamente sensibles. ¿Por qué son muy sensibles? Porque, solo viven de eso, y en segundo lugar, porque algunos de ellos son muy longevos y les empiezan a ponerse enfermos cuando la contaminación es todavía muy débil. Y la situación es que cuando ya no puede vivir más otro que sobreviene, porque, que estaba al lado, sobrevive, es porque era más resistente y aguanta un poco más. Pero cuando el primer líquen empieza a enfermar, ningún otro ser vivo se ha enterado. Y eso es así, es una constatación. Eso se sabe desde finales del siglo XIX, pero en realidad se sabe mejor cuando lo retoma un liquenólogo británico que se llama David Hawkesworth en los años 70 y publica en Nature un trabajo de muchísima repercusión. Luego hay otros colegas que también continúan y digamos que dan unas escalas y luego ya empezamos otros a trabajar con un aparato estadístico un poquito más refinado y en cualquier caso, bueno, éramos capaces de marcar con líquenes un territorio en unos ciertos márgenes de contaminación muy groseros comparados con una máquina, por supuesto. Pero claro, no vamos a llenar a tapizar el mundo con máquinas, que ya vamos bien, ¿eh? En todo caso, lo que hay es que se puede con ellos cartografiar. Y entonces los liquenólogos ahí salimos de frikis. O sea, nos encargaban trabajos, industrias contaminantes, cuando la Mococaris en las costas bretonas nos contrataron para ver la evolución de aquello, cuando había ordenación territorial, ya no está la alcaldesa, pero algunos alcaldes nos contrataban servicios. Quiero decir que así fue. Es una de las particularidades que sacaron a los líquenes un poquito a flote. He mencionado alguna de... Mira, tengo Ahora ya los estos tengo me aquí parecen también. realmente bonitos. Es arte contemporáneo. Son muy bellos, pero fíjate la cantidad de superficie que tienen expuesta. Cuanto más superficie expuesta, más sensibles son a la contaminación. Entonces, los que están muy pegados a la roca son mucho menos, pero estos que tienen ramitas Están muchísimo más expuestos. Sí. He mencionado alguna de tus expediciones científicas. Y esta creo que recordar que era en Marruecos. Sí, ¿Qué andabas cerca haciendo? de Ifrán. ¿Qué buscabas ahí? Creo que era cerca de Ifrán. El colega que me la sacó me discute. Dice que no era ahí, pero bueno, no dejamos. Ahí estuvimos y ahí hice eso. No sé si exactamente esa, pero sí. Marruecos es muy, muy, muy interesante. No solo para líquenes, es muy interesante también porque esa cuenca enorme que es el mar Mediterráneo tiene también hacia abajo un interés
muy grande. Y nosotros íbamos buscando esos tipos de líquenes que eran muy parecidos a los anteriores. A los que hemos mostrado. Íbamos buscando flora mediterránea antigua. Flora mediterránea antigua. Sí, y porque queríamos encontrar la datación con análisis molecular, la datación de cuándo habían aparecido y si, como pudimos probar, su expansión en diversidad correspondía con la expansión en diversidad de los soportes, es decir, de las plantas o árboles que los portaban, y pudimos constatarlo gracias a la herramienta molecular. Hay un momento importante y bastante decisivo en tu vida como científica que tiene que ver con el descubrimiento de una técnica que nos salvó la vida, el PCR. Como decía, iba a decir la ministra, como decía la alcaldesa. ¿Qué significó esto para ti? Porque fue, por supuesto, muchísimo antes de la pandemia, momento en que le dieron el premio, se obtuvo un premio Nobel por el descubrimiento del PCR. ¿Y qué significó esto para ti? Pues para mí significó, hasta entonces, cuando uno trata de identificar un organismo que tiene pocos caracteres, uno mira a una persona y tiene muchísimos caracteres para fijarse, para comparar una persona con otra. Y quien mira al grupo de homínidos, por ejemplo, uno ve un neandertal, un cromañón o un... hay caracteres morfológicos. Otra cosa es que luego se quiera ligar esos caracteres con el camino evolutivo que han seguido. Estos son dos problemas distintos. Pero cuando no tienes caracteres, o tienes muy pocos, nunca te quedas a gusto con un nombre que atribuyes. Y atribuir los nombres a los organismos vivos es trascendente, porque es que si no, no nos entendemos unos con otros. Y la verdad es que no quedábamos tan satisfechos. Es cuando tenías muy poquita cantidad de ADN y era imposible caracterizar de qué especie eran. O... Bueno, y más que eso, era carísimo. Eran unas dificultades para tener una secuencia. Hacía falta un laboratorio preparado, un laboratorio de bioquímica o de biología molecular, que cuando aquello era más bioquímica todavía que biología molecular. Hoy es más biología molecular. Detectar el virus que podía estar ocasionando la pandemia habría sido imposible. Imposible. Y además es que yo no era capaz de meterme en un laboratorio. Pero cuando aparece la PCR, aporta una carimulis que hay que decirlo. En general en ciencia no nos gusta mucho citarlo porque no es un investigador muy popular, pero al César lo que es del César. A mí me encanta. Fue una técnica absolutamente, como hemos copiado, pervasiva. Es una técnica que revolucionó la historia natural, esto seguro, y la medicina forense y tantas cosas, y nos salvó en la pandemia, detectando los que estábamos enfermos. La posibilidad de que por el genoma uno pueda identificar un organismo, eso fue revolucionario. Pero claro, cuando eso entra en el mundo de la biología, de la historia natural, tuvo un rechazo frontal. Un rechazo frontal, bueno, normal. Cuando vienen y te ponen el mundo al revés y te dicen a ti que llevas haciendo un intento de estadística, que desde que aparece la bioestadística intentábamos tener muchas muestras para que no se dijera que muchas muestras y midiendo, y aquello no resultaba, no nos poníamos de acuerdo en absoluto. La discusión, el debate científico era muy intenso, ¿no? Y cuando eres todavía joven te queda una frustración de no poder hacerlo mejor. Cuando en el 93 le dan el Nobel a Karimulis, yo dije, ¿esto se puede hacer? Y al mismo tiempo que lo dije yo, lo dijeron unos cuantos. Al menos en lo que yo trabajaba, éramos 5 laboratorios que enseguida nos pusimos de acuerdo.
empezamos a aproximar los protocolos de la PCR para poder aplicarlo a nuestro material. Nuestro material era complicadito porque eran un alga y un hongo con 2 genomas absolutamente distintos y bueno, requirió un poquito más de trabajo, pero se pudo hacer. Y eso abrió, bueno, al cabo de 10 años ya estaba todo el mundo haciendo eso. Esto, a ver, yo no me acuerdo cuando publicamos el primer trabajo, debió ser como 3 años después de Mullis, es decir, mediados de los 90, pero en el 2005 todos los naturalistas, sin excepción, para describir una especie o para comparar o para delimitar el concepto de especie o para tantas otras cosas, o para distinguir las especies crípticas, especies que no se ven por los caracteres morfológicos. Bueno, eso me llama la atención que sea la controversia con Lynn Margulis, la controversia con la técnica del PCR. A veces los científicos, la ciencia es dura, cuando hay grandes cambios. Para eso estamos, para aprender, y cuando te equivocas o puedes mejorar, hacerlo. Pero claro, es evidente que si, pues como personas que yo conozco valiosísimas y siguen siendo analfabetos tecnológicos, les cogió con el pie cambiado. Y bueno, pues si te coge con el pie cambiado, pues mala suerte. Pero si tienes suerte, se te abre un mundo delante, es fantástico, ¿no? Hay una revolución en biología muchísimo mayor que la del PCR, que ha transformado por completo vuestra investigación y está transformando el mundo, que tiene que ver con CRISPR. Ah, muchísimo. Y mira quién tengo en... Un gran paralelismo en Francis Mojica, compañero y amigo. Cuéntame qué significó CRISPR para tu carrera investigadora. ¿Qué te parece que significa esta herramienta? Bueno, la herramienta de edición, es decir, la idea de Francis, en el último número de Science, creo que es el último, hacen un artículo que se titula Los héroes del CRISPR y recuperan la historia del CRISPR y recuperan la tesis doctoral, como quien dice, de Francis Mojica. No le dieron el premio Nobel, se puede dar un máximo de 3, tomaron otra decisión, a los que se lo dieron, a mi juicio, lo merecían, pero a mi juicio también lo merecían. En fin, cuando te toca decidir, decides, y a él no se lo dieron. Pero eso no quita para que él encontrara el CRISPR. Él fue el que encontró las repeticiones en sus bacterias. O sea, él fue el que lo encontró, y él mismo, que le costó muchísimo publicarlo, dijo, esto tiene que ver con el sistema inmune. Y eso no se lo aceptaban, eso es la raíz de la edición. O sea, y bueno, yo creo que ahora mismo CRISPR, que es todavía una técnica carísima, porque en cuanto que la empiezas a aplicar en medicina, te das cuenta, yo por lo que leo, los números de lo que cuesta un tratamiento con 2 fases de edición, es 1.200.000 euros aprox. Con solo 2 fases de edición genómica. Son 2 momentos de aplicación de CRISPR, es mucho. Y más en los sitios donde la seguridad social es pública, afortunadamente. Porque la que hay liada en los países como Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen el sistema público de salud, la que hay liada con los precios de los costes de los seguros para que si te tienen que tratar de cáncer, te apliquen ese tratamiento, han cambiado las pólizas, bueno, yo por las noticias que tengo de mis compañeros, ¿no? Claro, he visto un paper brutal, una investigación brutal, fue con síndrome de Down, aplicando CRISPR a síndrome de Down con los resultados brutales. Es que es una técnica que te permite manipular el genoma. Es cierto que
no sabemos tanto del genoma como nos gustaría. Pero bueno, o sea, con lo que se sabe ya se pueden hacer, bueno, todo lo que se está viendo, que se está haciendo con CRISPR. Y ahí está Francis Mojica, que es un español que a partir de ahí ya ha hecho tanto que como si ahora se fuera de vacaciones Ya tiene justificada la vida. Sí, ya. pero no es lo que hace, ¿eh? Ahora mismo se le reclama de muchos sitios, acude, va y viene, trabaja muchísimo. Y dentro de tu investigación, la investigación que tú desarrollas, ¿CRISPR también significa un cambio, una modificación, un avance? Es posible, yo ya no lo haré, claro, porque yo ahora no hago nada en investigación. Lo que hago es criticar, leer algún papel y dar alguna idea que suele ser la peor, pero vamos, ahí estamos. Lo que sí que creo que hay muchas cosas. En particular, la gran frustración que me acompañará mientras tenga raciocinio, es que no sé nada de la simbiosis. ¿Qué no sabes? No sé nada de la simbiosis, no sé nada. Hemos adelantado un poquito. Ahora mismo empezamos a encontrar algunos metabolitos que solo se forman en los simbiontes y entonces analizando los que tienen esos metabolitos estamos buscando cosas en común. Bueno, pero no sabemos con seguridad cómo se reconocen los organismos simbiontes, por qué se dejan, por qué uno y el otro no se repelen sino que se acercan, cuál es la señal. No se sabe. En la propia célula nuestra, ahora no hay muy poca gente que se ocupe de eso, porque como en nuestra célula ya tenemos nuestras mitocondrias que se dedican a lo suyo y parece que ya respiramos bien y seguimos trabajando sobre eso, pero no estamos trabajando en el reconocimiento sobre células antiguas. Creo que no, por lo menos que yo me haya enterado. O sea, podría considerarte una de las mayores expertas en simbiosis del mundo y dices que no sabes nada de simbiosis. Eso es tremendo, ¿eh? Bueno, sé un poco de líquenes, pero el problema sigue estando. Y el problema es un problema apasionante. Yo creo que uno de los grandes temas de la biología contemporánea, creo que nunca no lo veo escrito, es la simbiosis. Pero para entender la evolución, por un lado, pero no solo, es para interpretar la evolución más como parece que es un fenómeno cooperativo, mucho más que un proceso de el más adaptado es el que sirve como pauta. Yo entiendo que lo que sabemos hoy de la biodiversidad es para entender los procesos cooperativos. Una de las primeras, cuando sabía que iba a conocerte y que vamos a estar aquí hoy, lo primero que yo tenía en la cabeza era preguntarte ¿qué es la vida? Es una pregunta. Uy, eso es una de esas preguntas que podíamos sacar el café y quedarnos una hora más, ¿no? Pero estás mirando la vida desde las moléculas, desde lo más pequeño, pero ¿qué es? Porque yo creo que la ciencia tiene siempre dos aproximaciones. Estudiar el conjunto. Yo, por ejemplo, me sigo considerando una bióloga de organismos, aunque trabaje con caracteres moleculares, porque para mí lo que es el objetivo es entender el conjunto y las relaciones. Eso es la ecología también. Mientras que para otros es entender el fenómeno en sus reacciones básicas. Yo creo que lo uno sin lo otro no tiene sentido. La ciencia de la complejidad no tiene sentido sin la ciencia de la pura experiencia del conocimiento de las leyes más básicas del conocimiento.
no sé. Mirar y mirar y mirar y mirar y mirar lo más pequeñito, ¿no? Para poder explicar lo más grande. Sí, y a veces las cosas no son sumadas, una más, otra para dar, no. Hay algunos caracteres o algunos conjuntos de caracteres que en los seres vivos, por ejemplo, hacen el líquen, por ejemplo. Un líquen no es solo la suma de lo que sabe hacer un alga o una cianobacteria, el fotosintético, más el hongo, de ninguna manera. Es una complejidad subsiguiente que tiene otros caracteres nuevos, caracteres emergentes que se llaman. Bueno, eso a veces los caracteres emergentes no los puedes prever cuando estás estudiando solo lo pequeñito, pero al contrario, si no estudiaras lo pequeñito, desde luego ya no podrías entender lo que está pasando, ¿no? Bueno, Múgica está aquí porque él es miembro de la Real Academia de Ciencias, que es donde ahora pasas la mayor parte de tu día en un edificio precioso, ahí en un extraño lugar en medio de Chueca, en Madrid. Es un sitio, es como una isla. Sí. Pues el edificio de la Real Academia de Ciencias es como una isla en medio de un barrio agitado, movido. Y ellos... Uy, qué maravilla de foto. Sí. La primera mujer presidenta de la Real Academia de Ciencias, que se fundó en el año 1847. Son muchos años. Esto es un poquito más antiguo. Esto es un poquitín más antiguo, ¿no? Sí. Muchos años para que llegara el momento de la primera presidenta mujer. ¿Qué significa para ti, tanto personalmente como socialmente? A ver, yo creo en primer lugar que a mí cuando me eligen presidenta no me eligen por ser mujer. Yo creo que me eligen no por casualidad, sino porque yo había sido anteriormente presidenta de la sección de Ciencias Naturales. Hoy es el segundo, empezando por ahí, Miguel Delibes. Ay, me encantaría que contases Miguel Delibes, quiénes son. El primero es Juan Rojo, que es el padre del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. En España nunca antes había habido un sistema de ciencia y tecnología. Se debe a Juan Rojo, que era secretario de Estado en aquel momento, cuando se hace la Ley de la Ciencia y se hace el primer Plan Nacional. El siguiente es Miguel Delibes. El siguiente es el presidente de la sección de matemáticas. La otra me la salto. El siguiente es el secretario general. El siguiente es el vicepresidente de la Academia, Esteban Domingo. Y el último es el presidente de la sección de física. Es un lugar que reúne a matemáticos, físicos, biólogos, sí, geólogos y geólogas. Las ciencias convencionales, digamos. Y bueno, eso es lo que creo que, bueno, yo había trabajado como secretaria general también. Después trabajé, vi que yo lo podía hacer. Y cuando me dicen preséntate como candidata, dije, bueno, vale. Y me votaron. Y eso para mí fue una enorme satisfacción y un compromiso. A lo que iba, me preguntas el compromiso, ¿no? Te pregunto por el compromiso como persona y también lo que representa socialmente. Pues el compromiso como persona, yo es que creo que las mujeres tenemos ahora que dar el do de pecho. Y tenemos que darlo porque estamos metidos en una que no es una batalla. Estamos metidos en un proceso de reequilibrar las competencias en la sociedad, de reequilibrar, buscar la presencia entre todos, entre hombres y mujeres, buscar la mayor riqueza, porque tenemos unas diferentes perspectivas, unas diferentes habilidades. Hay quien cree que no. Yo creo que todos tienen una distribución más gaussiana. Hay mujeres que no les gusta transmitir información horizontal, y hay otras mujeres que sí les gusta, pero parece que es lo más frecuente, es que sí, que transmitimos información más horizontal. Los hombres van en general pues, más al dato, pero bueno, eso no deja de ser una curva, que unos hombres van al dato y otros todo lo contrario. Pero
Bueno, en todo caso, hay unas habilidades. Algunas serán educativas perfectamente, pero tenemos lo que tenemos. Yo soy un producto de mi educación y andando, y tú también. Y ahí es lo que hay. Ahora mismo metidos en este fregado, en este esfuerzo que tenemos que hacer para que la sociedad nos aproveche mejor a todos y sea una sociedad más justa y además no margine a una señora y no le deje firmar con su nombre porque es señora, o no le dé el premio Nobel porque resulta que a ver qué se va a creer esta que es una advenediza. Cuando todo eso para que todo eso esté resuelto, las mujeres ahora mismo estamos pasando un enorme estrés en que estar aquí y allá, estar en todos los tribunales donde se nos llama, actuar en referencia. A mí en particular me interesan mucho las niñas, niñas y niños. Me interesa mucho la primaria, yo creo que es donde hay que hacer un trabajo enorme. Y no importa que las niñas se pongan lazos, pero sí que importa que se crean más torpes. Eso sí que es importante. O sea, que se pongan lo que quieran, pero que se crean que son más torpes, no. Entonces, el actuar como referente para las niñas y explicarte con los niños y las niñas, eso me parece muy importante. Claro, es el papel que representas ahora para... Mañana tenemos aquí a 250 niñas y niños que vienen a Ínsula a escuchar hablar de ciencia. Quédate y estamos con ellos. No Cuéntame qué es lo que te parece o te estimula más que signifique el trabajo de la Real Academia de Ciencias. Dentro del significado como institución, ¿qué es lo que para ti te parece más estimulante? Algo que se ha dicho ya. Verdaderamente lo decía mi rector, como soy honoris causa por La Laguna, mi rector está clarísimo que es él. Es que ahora mismo espera que se me fue la idea. El trabajo que te parece más estimulante de la Real Academia de Ciencias. Sí, o sea, es el de asesoramiento científico. Es decir, ahora mismo, con el nivel de desarrollo tecnológico, con el nivel de tal complejidad, para tomar decisiones, hay que tomar decisiones asesoradas. Y eso en todos los países europeos de buena tradición científica están ahora mismo haciendo esfuerzos en ese sentido. Y el nuestro también. El trabajo de asesoramiento me importa mucho. Entonces en la academia es estatutario y hay que responder cuando te lo pide el poder público. Pero también cuando no te lo pide hay que opinar sin que te lo pidan. Claro, hay que activar por si mecanismos, ¿no? Y ahí estamos haciendo informes que me importan mucho, que sean buenos, que sean comparables a los que se hacen en algunas de las mejores academias del mundo. Y eso me importa y me interesa. Las declaraciones sobre cuando ocurre un asunto científico que me parece que tiene trascendencia, allí estamos opinando. Con declaraciones. ¿Puedes ponernos algún ejemplo? Es decir, sí. ¿Ante qué situaciones, que entiendo situaciones de relevancia social, podéis prestar asesoramiento? Sí, nosotros ahora mismo prestamos asesoramiento al Parlamento de la Nación a través de la Oficina C. Prestamos asesoramiento al Gobierno de la Nación a través de la ONAC, la oficina que ha creado el presidente del Gobierno. Ha llamado al Instituto de España y en el Instituto de España ha mandado delegación. Y también asesoramos a empresas, por ejemplo, que nos lo piden, en particular nuestras empresas protectoras colaboran con nosotros y nos ayudan en la financiación, pero también necesitan y buscan nuestra opinión. Entonces eso me parece que es también muy importante, me interesa mucho, me moviliza. Por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con cambio climático o con energía nuclear o con... lo que sea. Ahora mismo acabamos de divulgar, antes de ayer,
casualmente el día del aniversario de la tragedia de La Dana, un informe sobre las inundaciones y relacionadas con el cambio climático en la costa oeste mediterránea. Naturalmente, la mayoría de los datos recientes son de La Dana. Ese informe está distribuido, ya digo, antes de ayer. Otro informe que se ha empezado ya y terminará al final de año es el de incendios. Luego hemos llevado a científicos que trabajaron en el volcán de La Palma, me parece que 3 o 4 veces, para divulgación del fenómeno y el riesgo. Esas cosas hacemos. Y bien, ahí estás. Y déjame terminar con una pregunta que tiene que ver con el título de nuestra conversación. Y es, ¿qué meterías hoy en ese baúl, en esa cajita llena de compartimentos, en ese baúl para ir a Marte? Yo no dejaría de meter parte de lo que había en aquel baúl, que eran aguja, hilo y personalmente para relajarme. Me parece que eso, si me voy al planeta Marte, está bien que vaya relajada. Pero otra cosa que yo creo que metería es una horchilla. ¿Una? Horchilla. Es un líquen por el que las Canarias se vuelven atractivas para el comercio. Y es por eso por lo que la horchilla es un líquen de, bueno, algunos pueden tener 15 centímetros, pero en general son más pequeños, son como arbolitos que están en las rocas, fundamentalmente en las rocas verticales. Ahí esos líquenes producen unos tintes espléndidos, de una belleza extraordinaria. Y son tintes naturales y ahora mismo están en la legislación para usos que no pueden ser usados otros, ¿no? Pero cuando aquello digo, cuando Fuerteventura y Lanzarote, las islas de señorío, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro, en realidad los señores que venían invertían porque esto tenía un interés comercial fantástico. El interés comercial era la horchilla. Y bueno, luego ya las cosas, se conocieron muchas más cosas y entonces ya la corona estuvo interesada en ello, pero fue por los líquenes. Fue por los líquenes. Y me llevaría, en recuerdo, me llevaría uno para Marte, ¿no? No creo que haya líquenes en Marte, claramente no, pero los líquenes han resistido salir de la atmósfera terrestre. Ajá. En la Agencia Espacial Europea, me parece que fue en la primera o en la segunda que llevó materiales a estudiar, Leopoldo García Sancho, un compañero, amigo y académico, llevó un líquen, lo colocaron por fuera de la cápsula. El líquen, no digo el nombre porque este es un poco, y nadie se lo va a quedar en la cabeza, pero un líquen que antes midieron fotosíntesis y respiración y todo, y cuando ya estaba todo medido, lo pusieron en la cápsula. Atravesó la atmósfera, anduvo por fuera y volvió. Y cuando volvió, lo pusieron a trabajar otra vez y como si no hubiera salido. Como si no hubiera salido. O sea que ya casi han llegado a Marte. Tan contento. Entonces, aguja, hilo, la horchilla. Horchilla. Aguja, hilo, la horchilla. Sí, aguja, hilo. Todavía nos cabe algo más. Y no sé, siempre pienso que cordones, está bien llevar cordones. No sé muy bien por qué. Seguro que ibas a llenarlo con muchísimas más cosas. Seguramente, si pudiera. Muchísimas gracias. No sé si te apetece que abrir al público por si alguien quiere comentar, preguntar, decir, pues desde la universidad, desde The Conversation. Yo encantada. Desde los que estáis aquí. Yo encantada.
Lo que pasa es que ya deben de tener una paliza de líquenes tremenda. Señor ¿no? Robaina, que estoy segura que tiene Sí, usted. es que sería desaprovechar que no se le preguntara o no se le comentara. Recientemente se ha publicado un libro sobre una reinterpretación de la biología. Tenemos Sobre una reinterpretación del... Antes te preguntaba qué era la vida, tú hablabas de la simbiosis y de los saltos evolutivos, y recientemente se ha publicado un libro, que es de un español que está en Cambridge, no recuerdo el título, pero sí recuerdo el argumento, y es que sostiene que es posible que en una célula el entorno celular reinterprete el libro del ADN de una manera u otra, y que eso daría saltos también en el tipo de organismo. Seguro, sí. Bueno, yo no he leído ese libro, pero hay más procesos que se conocen como que eran saltos evolutivos. Ahora nadie se opone a eso. Se sabe que tiene que haber más procesos que ayuden, porque si no, no hay tiempo y está claro que tiene que haberlo. O sea que sí. Yo creo que ahora mismo el empujón, el desarrollo mismo de la historia natural, es decir, del conocimiento de la biodiversidad, ahora se dice biodiversidad, siempre lo habíamos llamado historia natural y es más o menos lo mismo. La historia natural, la biodiversidad, el conocimiento mejor de la biodiversidad, porque date cuenta que antes se trabajaba con modelos de laboratorio, para plantas, Arabidopsis thaliana, para no sé qué, levaduras, bueno, y toda tu información provenía de unos sistemas que ya conocías bien, y ahora ya no. Ahora se trabaja, ciertamente que se sigue trabajando con algunos animales modelos, que serían nosotros si no hubiera ratones, pero además de eso, ahora se conoce la variabilidad posible en cada ser vivo, ¿no? Y esto es lo que es conocer mejor la evolución, y vas viendo y vas aproximando mejor, creo. ¿Algún comentario más? Seguro que después decís, me ha quedado esto por preguntar o por decir. ¿Cómo te sientes en Canarias cuando vienes? ¿Te sientes bien en Canarias cuando vienes? Me siento divinamente, me siento maravillosamente. Es que yo cuando me iba a Madrid, consideraba que iba a estudiar. Yo donde vivía era aquí. Ajá. Claro, me iba a estudiar. Eso cuando me cambia un poco, pues cuando tuve un hijo. Y entonces yo ya era donde él estaba. Eso debe ser antropológico, debe ser de lo que produce la cría. Pero hasta entonces yo en Madrid no creía vivir allí. Cierto que andaba siempre el tingo al tango, pero vamos, no creía vivir allí. Estaba haciendo el curso, era el curso, pero me venía en verano y yo donde vivía era aquí. Y a Las Palmas yo venía pues todos los veranos. Eres tan de aquí como de allá, ¿no? Eso es lo que acaba ocurriendo con la gente que acaba viviendo fuera, Sí, que es de bueno, los dos sitios a la vez, ¿no? Ciudadanos del mundo. Mira, una especie de simbiosis. Pero, sí, ciudadanos del mundo, pero cada uno arraigado a donde es su infancia y su adolescencia. Eso, creo yo. Pues ha sido un verdadero placer conversar contigo. Continuaremos un poco más seguro ahora. Estar aquí de nuevo en Ínsula pues es un placer, y mañana nos encontramos de nuevo si os apetece venir. Perdón. Julia, está ahí Julia. O sea que mañana, no te había reconocido, Julia, perdóname, porque mañana vamos a hablar de visitantes extragalácticos. Visitantes extragalácticos. Oh, qué maravilla. Incluso ella nos lo puede contar muchísimo mejor. Visitantes que vienen de fuera de nuestra galaxia. Ajá. Y hablaremos de ellos aquí, mañana, en Ínsula, qué a las 10 de la mañana. Qué bien. Se acuerda un libro de Paco Indurain que decía quién anda por ahí. ¿Quién andará por ahí, no? Un libro de Indurain, de Francisco Indurain.
Pues gracias por dejarnos entrar en tu viaje a Marte y gracias a todos por estar aquí. Que tengáis una noche espléndida que la hace, que la hace ahí fuera y nos encontramos mañana, si os parece bien. Bueno, gracias.